Una vez, había una joven llamada Maximilian que estaba frente al sacerdote para unir su destino con el de su futuro esposo, Riftan. En su juventud había alimentado un sueño similar, un sueño vano donde su propio caballero surgiría para salvarla. Durante las festividades de su boda, el humilde siervo de Dios, el sacerdote, pronunció solemnemente las palabras sagradas. En nombre del Todopoderoso, interrogó a Maximilian Croix sobre su voluntad de tomar a Riftan Calips como esposo y de prometerle fidelidad hasta el fin de sus días. Ella respondió afirmativamente, y las campanas de la iglesia resonaron como un oscuro presagio. Algunos años más tarde, una ola de pánico la invadió en el castillo. Se preguntaba qué acciones tomar, temiendo la inminente llegada de su esposo, Riftan. Una sirvienta le susurró que la familia real estaba presionando a favor de un matrimonio con la princesa, insinuando que Riftan podría estar allí para solicitar el divorcio. Sorprendida por esta revelación, Maximilian se preguntó si Riftan realmente estaba considerando separarse de ella. Intentó justificarse, diciendo que no era responsable de su ausencia durante 3 largos años. Repentinamente, golpearon a la puerta. Su padre entró, su bastón golpeando el suelo con autoridad. Le reprochó su comportamiento habitual, recordándole las advertencias repetidas que le había dado. La menospreció, diciendo que Riftan Calips ya no era solo un caballero, sino un héroe legendario que había derrotado al temible dragón rojo. La trató con desprecio, cuestionando su valía como mujer. Una bofetada resonante la hizo caer de rodillas, sin defensa. Su padre le prohibió categóricamente pensar en el divorcio, argumentando que el honor de la familia estaba en juego. Le profirió crueles insultos, amenazando con golpearla de nuevo. De repente, guardias vinieron a advertir a su padre sobre la llegada inminente de los caballeros. Determinado a mantener el control, incluso si eso significaba impedir el divorcio a toda costa, dejó la habitación apresuradamente. Quedándose sola, Maximilian se sintió desesperada. El sacerdote aprovechó la oportunidad para cuidar de sus heridas. Se preguntó qué acción tomar, consciente de que su destino estaba en manos de su padre. Ella recordó el día de su boda, 3 años antes, cuando su padre recibió felicitaciones por parte de los invitados. Los invitados, satisfechos con la unión, murmuraban entre ellos que ya no tendrían que ir a expediciones. Originalmente, el reino del padre de Maximilian debía participar en la expedición de la masacre del dragón ordenada por el rey Rubén, pero él había querido confiar esta misión a Riftan. Sin embargo, este último rechazó la propuesta. En respuesta, el padre de Maximilian elaboró un plan para obligar a Riftan a casarse con su hija. Maximilian comprendió entonces que su matrimonio había sido orquestado para servir a los intereses de la familia, incluso a costa de su propia felicidad. De repente, una sirvienta vino a anunciarle que era hora de ir a la cámara nupcial, poniendo fin a sus pensamientos atormentados. Más tarde en la noche, la mirada triste de Maximilian se dirigió hacia la habitación. Parecía apagada, sin vida. En el camino, se cruzó con su padre en el pasillo. Él le recordó que era el momento de demostrar su valor. Si fracasaba, las consecuencias serían mucho más graves que un simple castigo, calificándola una vez más de inútil. Se dirigió hacia su habitación, convencida de que nadie querría nunca estar con ella. Una vez dentro, una sirvienta le peinó el cabello y le recordó que debía obedecer a su esposo, ya que esa era la virtud de una mujer. Maximilian, preocupada, se preguntó qué podría sucederle si su esposo Riftan la golpeaba, destacando cuán musculoso era. Admitió su miedo a ser maltratada. La sirvienta le recordó que no podía hacer nada al respecto y que, después de todo, ahora era su esposo. Añadió que si Maximilian arruinaba este matrimonio, el duque se enfurecería. Maximilian sintió entonces que su vida estaba verdaderamente en peligro, pero también sabía que había sido forzada por su padre. Riftan entró en la cámara nupcial. Se acercó a su esposa, Maximilian, y le dijo que sabía que ella lo odiaba, pero que tenía responsabilidades. Le dio la oportunidad de elegir, de decirle si no lo quería, él no la obligaría. Incluso le preguntó si debía irse. Ella se negó. Entonces le dijo que debía cumplir con sus deberes conyugales desnudándose. Maximilian le preguntó a Riftan por qué se estaba quitando la ropa.
Riftan le preguntó entonces si ella quería que se fuera. Ella respondió negativamente. Resignada, se quitó el vestido, mientras Riftan se acercaba a ella y la besaba en el cuello. A pesar de su repulsión, él le explicó que no podría detenerse, incluso si ella odiaba esa situación. Desconcertada, Maximilian confesó su ignorancia en el asunto. A la mañana siguiente, Maximilian se despertó al amanecer y se dio cuenta de que Riftan ya había salido para la expedición del dragón. En el presente, ella lo ve regresar y se preguntaba si podría cambiar su opinión aferrándose a él, como le había aconsejado su padre. Se daba cuenta de que solo había pasado una noche con él. Al escuchar pasos, se dio la vuelta y vio a Riftan. Él notó, lamentablemente, a su esposa temblando, esperando el regreso de su marido del campo de batalla. Maximilian, frente a Riftan, perdió las palabras y le preguntó si había regresado sano y salvo. Recordando las palabras de su padre, se decía que había fallado. Riftan, viendo su perturbación, le respondió que fingiera estar feliz de verlo. Maximilian, asustada ante la idea de que se fuera, se aferró a su chaleco y se arrodilló, confesando su nerviosismo y su error. Riftan, arrodillándose también, la besó para tranquilizarla. Luego, pidió a uno de sus caballeros, que los observaba, que se fuera. El caballero asintió de inmediato. Maximilian se preguntó si eso era el deber de una pareja y se dio cuenta de que tal vez su esposo no había venido para divorciarse y que todavía era su esposa. Después de la partida del caballero, Riftan explicó que no tenía intención de actuar de manera inapropiada. Se levantó y les ordenó irse. Maximilian le pidió que esperara, pero Riftan le dijo que preparara sus cosas y lo siguiera. Confundida, ella preguntó a dónde irían, y Riftan le respondió que irían a su reino, donde ella debería haber estado desde hace mucho tiempo. Cuando Maximilian mencionó que necesitaban el permiso de su padre, Riftan le respondió firmemente que ella era su esposa. Por supuesto, una mujer casada pertenece a su marido, pero en esta situación particular, ¿eso también se aplicaba? Al día siguiente, mientras la carroza rodaba, Maximilian, sentada frente a Riftan, se preguntaba qué estaba pasando. Le preocupaba la probable ira de su padre ante su partida silenciosa. También se preguntaba por qué Riftan la llevaba. Maximilian recordó entonces las palabras de su padre sobre el compromiso propuesto por el rey Rubén entre Riftan y la princesa Agnes. Parecía poco probable que Riftan dejara pasar una oportunidad así. La princesa Agnes era una mujer magnífica, con su cabello rubio y sus profundos ojos azules, una renombrada hechicera y una de las heroínas que vencieron al dragón rojo, Secto, junto a Riftan. Un matrimonio con una princesa así le permitiría obtener finalmente el permiso del templo para divorciarse de ella. Pero Riftan solo había pasado una noche con Maximilian. No era tonto. Más aún, nunca había querido este matrimonio desde el principio. Debía sentirse responsable de ella, aunque la princesa seguramente le convenía más que una tartamuda como ella. Ella se sonrojó de repente al recordar el beso de su esposo Riftan. Se preguntó abruptamente por qué pensaba en todo esto ahora. Admitió que había sido Riftan quien había comenzado y se preguntaba por qué él no estaba avergonzado. Encontraba a su esposo extraño, destacando que era difícil de entender, y luego miró por la ventana de la carroza y admiró el paisaje. Admitió que era la primera vez que salía del castillo de la Cruz. Notando que Riftan la miraba, se recompuso, temiendo haberlo ofendido. Riftan le preguntó si se sentía incómoda estando con él. Maximilian respondió negativamente, pero Riftan insistió, preguntándole si deseaba retroceder. Ella respondió nuevamente que no, sabiendo que no podía volver atrás ahora que su padre podría matarla. Al darse cuenta de que debía decir algo rápidamente, le explicó a Riftan que no era eso, sino que era la primera vez que viajaba en una carroza tan lejos. Riftan le señaló que no se conocían muy bien el uno al otro, pero que tendrían que vivir juntos para siempre, y que le preocupaba verla temblar solo por estar cerca de él. Maximilian se sorprendió por las palabras de su esposo. Riftan le preguntó si realmente no pensaba que un marido y su esposa debían vivir juntos para siempre. Añadió que, incluso para un plebeyo como él,
Conocía la importancia de los votos matrimoniales y le reprochó a su esposa no haber tomado sus responsabilidades en serio al quedarse en el castillo de su padre, La Croix, durante 3 años. Le tomó violentamente la mano y le recordó que había ignorado sus deberes hacia él. Temblando de miedo, Maximilian se defendió diciendo que no estaba al tanto, pero Riftan le hizo una pregunta inesperada. ¿Y si quedaba embarazada? Maximilian, desconcertada, bajó la mirada y murmuró que no había pensado en eso. De repente, la carroza se detuvo bruscamente debido a un ogro. Un soldado alertó a Riftan sobre la amenaza y él salió inmediatamente de la carroza para combatir a los ogros, mientras Maximilian, aterrorizada, intentaba esconderse dentro. Una lucha encarnizada se desarrollaba entre los ogros y los soldados. Un ogro se precipitó hacia Riftan, pero él lo cortó rápidamente. Maximilian había oído rumores sobre los monstruos que aparecían recientemente. Aterrorizada, pensaba que no había pasado ni una hora desde que había salido del castillo cuando, de repente, vio a un ogro romper la ventana de la carroza. Pánica, retrocedió y cayó accidentalmente de la carroza. Mientras tanto, un mago en pleno combate le ordenó que volviera a la carroza. Ella quiso explicarse, pero el mago fue llamado por los otros soldados para prestarles asistencia. Maximilian se dirigió a 4 patas detrás de un árbol, pero se encontró con un ogro que levantó su pie, listo para aplastarla. Cerrando los ojos, pensó que iba a morir allí, pero su esposo, Riftan, intervino cortando el pie del ogro antes de acabar con él. Maximilian, observando la escena, perdió el conocimiento por el shock. Mientras seguía inconsciente, se preguntaba si estaba siendo castigada. Sus pensamientos la llevaron a las crueles palabras de su padre, quien la trataba de incapaz, tartamuda, incapaz incluso de ser una buena mujer. Añadía que sería tan bueno si pudiera enfermarse y morir como su madre. En el pasado, Maximilian había deseado el amor de su padre. La trataban de oveja negra, de caída de la familia, de estúpida y de sucia roedora. Entonces decidió encerrarse y consolarse llorando. Quería que todo eso se detuviera. Se sentía sola, aislada del mundo. Tenía frío y deseaba más que nada que alguien la abrazara. Suplicaba en silencio que alguien viniera a ayudarla. Se preguntaba si, obedeciendo a su padre y trabajando duro, él podría amarla algún día, como amaba a la bonita e inteligente Rosetta, su hermana. Ella confesó que era un ser inútil que merecía un castigo severo. En ese estado de semiconsciencia, los recuerdos y los miedos de Maximilian se mezclaban con la realidad. De repente, fue despertada por su esposo, Riftan. Intrigada, le preguntó dónde se encontraba. Riftan le respondió que estaban en una posada cerca de la torre de Sheno, porque ella se había desmayado mientras le acariciaba el rostro. Añadió que habían salido del bosque y habían venido aquí, lo que los había retrasado. Riftan la tranquilizó diciéndole que no se había desmayado al ver a los ogros, sino más bien cuando lo vio matar al monstruo. Maximilian intentaba recordar lo que había pasado. Recordaba las miradas de los demás sobre ella. Con un aire triste, se disculpó sinceramente. Riftan le pidió que bebiera, señalando que seguía teniendo sudores fríos y que debía mantenerse hidratada. Ella se volvió pensativa, preguntándose si su esposo estaba enfadado. Pensaba que si él fuera como su padre, ya habría sacado la vara, pero en su lugar parecía preocuparse por ella. Riftan le preguntó si tenía miedo de que la bebida estuviera envenenada, que no se preocupara y la bebiera. Ella le respondió que lo haría. Riftan le preguntó si estaba herida en alguna parte, que llamaría al médico. Maximilian había oído que llamar al médico podía ser muy caro y se preguntó si realmente a Riftan le preocupaba a ella. Una vez que Riftan se fue, ella comenzó a contemplar la habitación, pensando que esto era lo que los plebeyos llamaban una posada. Olfateó la manta y dijo que olía bien. Inmediatamente, Riftan entró en la habitación y vio a su esposa cubierta con la sábana y le preguntó si estaba enferma. Le preguntó si se sentía mal todavía y le pidió a un soldado que llamara al médico de inmediato. Maximilian se dio cuenta de que ya no tenía su ropa ni su ropa interior. Recordaba que la sirvienta la había obligado a ponérsela esa mañana. Riftan le trajo comida y le explicó que llevaba su túnica. Decía que su ropa se había ensuciado con su vómito y que la había dado a la sirvienta para que la lavara y que la recuperaría mañana.
Riftan le decía que no tenía sentido esconderse ahora, confesando que ya había visto todo al limpiar su cuerpo. Sorprendida, Maximilian le preguntó dónde estaban sus ropas interiores. Riftan le respondió que las había tirado porque estaban rasgadas. Intrigada, ella quería saber cómo era eso posible, y Riftan le decía que no tenía otra opción, especialmente porque ella no podía respirar bien. Pensaba que al desatar el nudo en su pecho todo iría mejor, pero nunca habría creído que la parte superior e inferior estuvieran unidas. Él le decía que le prestaría la suya si la necesitaba. Maximilian le respondió negativamente, señalando que el hecho de que llevara una túnica ya era raro, pero eso además sería aún más raro. Riftan le decía que apenas había logrado cambiarle la ropa, pero destacó que hacía exactamente 3 años que se habían casado y aún no habían tenido su primera noche. Si ella odiaba que él la tocara, entonces no debería haberse desmayado. Maximilian le respondió que no era eso. Entonces Riftan le preguntó por qué seguía desmayándose cada vez que él la tocaba y siendo un verdadero quebradero de cabeza. Maximilian, pensativa, supuso que su esposo estaba enojado porque ella se había desmayado y había retrasado a todos. Ella subrayó que él debía odiarla y añadió que podría incluso abandonarla allí. Le preguntó a Riftan qué había en la bandeja y él respondió que era pan y sopa de ogro. Le pidió que los comiera mientras aún estuvieran calientes. Riftan le decía que ya era tarde ahora y que mañana le compraría un nuevo conjunto y también esa extraña ropa interior. Maximilian no lograba entenderlo. Cuando piensa que es amigable, se enoja rápidamente y luego vuelve a ser amable de inmediato. Ella se preguntaba si era amable porque era su deber como esposo. Riftan, al notar que no comía mucho, le decía que comiera, pero su esposa, Maximilian, le decía que ya había comido suficiente. Riftan subrayó que iba a volverse loco tratando de satisfacer los gustos de una mujer noble. Mientras tanto, Maximilian, pensativa, decía que de todos modos, su esposo podría arrepentirse de haberla llevado, porque ella era la hija que nadie quería. Le preguntó a su esposo por qué la había llevado con él, pero Riftan quería entender lo que ella quería decir. Ella le respondió que no era como si realmente quisiera casarse con ella, así que no sabía por qué la había llevado, y que si quería divorciarse, podría hacerlo ahora en lugar de perder su tiempo. Ella lo entendería. Le dio permiso para abandonarla. Furioso, Riftan quería saber si ella quería que él se divorciara. Le preguntó si lo había engañado con alguien más mientras él luchaba contra los monstruos durante esos 3 años. Panicada, Maximilian le respondió que nunca lo había engañado. Entonces él le preguntó por qué hablaba de divorcio. Ella le explicó que había escuchado decir que cuando él regresara, se divorciaría de ella y se casaría con la princesa Agnes. En el fondo, ella pensaba que una vez más había cometido un error. Debería suplicarle que no se divorciara, pero en lugar de eso, lo había enfurecido. Comenzó a llorar, confesando que su padre tenía razón. No era capaz de ser una buena esposa, llamándose a sí misma incapaz. Riftan la miró a los ojos y la tomó en sus brazos, luego se dirigió hacia la cama. Ella le preguntó qué estaba haciendo y le pidió que esperara. Riftan la tomó en sus brazos y le dio un beso en la cabeza. Le dijo que probablemente tenía razón, y luego le dio un beso en el cuello. Añadió que no sabía qué rumores tontos había escuchado, pero que había rechazado esa propuesta antes. No podía creer que el rey Rubén le sugiriera tal propuesta a él, que ya era un hombre casado. Se preguntó si el rey se había vuelto loco. Afirmó que el matrimonio era un voto sagrado y que si alguien osaba romper el juramento que había hecho ante Dios, él mismo lo castraría con sus propias manos. Maximilian le replicó que, después de todo, era la princesa real y que su majestad también era una persona muy bella. A diferencia de ella, la princesa es la mujer más digna de Wedon. Riftan le preguntó entonces si ya había conocido a Agnes. Pensativa, Maximilian notó que su esposo llamaba a la princesa por su nombre, Agnes, y supuso que eran lo suficientemente cercanos como para que él la llamara así. Riftan le explicó que no le gustaban las mujeres que eran feroces como un potro con la cola en llamas. Además,
Su temperamento no era adecuado para la vida en palacio y detestaba la idea de adular a esa princesa. Le decía que quizás los rumores no eran más que una excusa y le preguntó si realmente quería divorciarse. Maximilian le respondió negativamente, sacudiendo la cabeza. Riftan acercó su rostro al de ella y le murmuró que, sin importar lo que otros dijeran, ya eran marido y mujer, y que no se contendría más si ella volvía a sacar a colación cosas tan inútiles. Le acarició ligeramente las piernas, pero Maxi le decía que esperara. Riftan le retiró la cubierta. Maximilian, un poco avergonzada, protegía su cuerpo con las manos. Olvidando el nombre de su esposo, lo llamó por otro, pero su esposo se acercó a la cama y le dijo que se llamaba Riftan. Luego la besó repentinamente. Ella desvió su rostro y se preguntaba en el fondo si lo haría hoy. Decía que la última vez que lo había hecho fue la primera vez que había sentido un dolor tan grande en su vida. Riftan se detuvo y ella se preguntó por qué se había detenido de repente. Él le preguntó si no quería, que no la obligaría. Maximilian, pensativa, se preguntaba qué iba a hacer. Se preguntaba si él la abandonaría si ella se negaba. Ella recordó que su esposo Riftan había rechazado casarse con la princesa Agnes por ella y que también debía cumplir con su deber de esposa. Ella aceptó y Riftan le dijo que lo haría tan suavemente como fuera posible. Maximilian le pidió que esperara, pero Riftan tomó su mano y le dio un beso. Le dijo que dijera su nombre. Así, ella lo llamó por su nombre y se besaron apasionadamente. Él le recordó que era hermosa y continuó besándola por todo el cuerpo. Luego, pasó toda la noche haciendo el amor. A la mañana siguiente, Maximilian se despertó al lado de su esposo y se preguntó si su recuerdo de su primera noche era una mentira. En lugar de dolor, había sentido calidez y pasión. Se sonrojó y dijo que incluso había pensado que estaba bien. Acercando sus manos al rostro de Riftan, dijo que él parecía tan desconcertado ayer, pero que parecía un niño inocente cuando dormía. Recordó sus palabras de la noche anterior, cuando él decía que no sabía lo difícil que había sido dejarla hace 3 años y que solo había pensado en ella. Se imaginaba tocándola y estando en sus brazos. Maximilian se preguntó si era verdad. Se preguntaba si realmente le había resultado difícil dejarla esa noche. Acariciando ligeramente su rostro, supuso que Riftan le declaraba su amor, incluso si habían sido obligados a estar juntos. De repente, Riftan se despertó. Asustada, ella se volteó, pero él la tomó en sus brazos y le dijo que había creído que iba a morir esperando a que ella abriera los ojos. Mientras le daba un beso, le preguntó si le dolía algo. Ella le respondió negativamente. Luego, le preguntó cómo había encontrado la noche anterior. Antes de que ella tuviera tiempo de responder, él la besó en el cuerpo, confesando que le había gustado tanto que podría morir y que no podría detenerse incluso si ella le decía que no. Le dijo que no tenía suerte de estar casada con un bastardo como él. Maximilian, sin haber oído nada, le preguntó qué había dicho. De repente, alguien llamó a la puerta recordándole al jefe Riftan que ya había amanecido y le preguntó cuántas veces más iba a hacerlo. Molesto, Riftan se levantó de la cama y le recordó al soldado que le había ordenado no interrumpirlo a menos que alguien muriera. El soldado le respondió que debía regresar inmediatamente a la capital en cuanto llegaran al feudo. Riftan le replicó que lo pospondrían un día y que no era una cuestión de vida o muerte, aconsejándole que se callara y fuera a preparar el carruaje. Le dijo a Maximilian que esperara un minuto, que iba a pedir sus ropas. Al volverse vio a su esposa cubierta con la sábana y le preguntó qué le pasaba, si le dolía algo. Ella le respondió que no era eso. Avergonzada, le preguntó si el soldado sabía lo que había pasado entre ellos la noche anterior. Se dio cuenta de que las paredes no eran insonorizadas. Riftan, por su parte, se echó a reír, admitiendo que realmente era especial. Como habrán notado, la frecuencia de los videos ha disminuido últimamente debido a problemas relacionados con la monetización de nuestro canal. Los últimos videos que hemos grabado fueron desmonetizados a pesar de nuestros esfuerzos por solucionar la situación. Lamentablemente, estos intentos han sido en vano.
Cada video requiere muchas horas de trabajo arduo y varias noches en vela para ofrecerles un contenido atractivo. Para solucionar este problema, hemos decidido activar la suscripción al canal. Esto nos ayudará a continuar creando contenido y a cubrir nuestros costos de suscripción. Los suscriptores disfrutarán de beneficios como acceso anticipado a los videos antes de su publicación, entre otros privilegios. El enlace para suscribirse está fijado en los comentarios. Gracias por su apoyo.